¿Cuántos hay? Ahorita estamos 5, doctor. Todavía están ingresando. Bueno, esta es la tercera sesión. Trata sobre vasculitis renal. Estas son las referencias que voy a compartir al final con ustedes. Y empezamos señalando que para entrar a este tema es importante tomar en cuenta que hay una clasificación de las vasculitis que toma en cuenta sobre todo el tamaño de los vasos afectados, de los vasos sanguíneos afectados. Y esta clasificación se tuvo lugar en Norteamérica en el 2012. Entonces, de esta clasificación vamos a ver que hay vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. Lo que nos interesa para efectos del tema son las vasculitis de pequeños vasos. Y dentro de ese bloque hay dos subgrupos, las vasculitis asociadas al ANCA, al anticuerpo contra el citoplasma del neutrófilo, y las vasculitis mediadas por complejos inmunes. En el primer caso hay 3 variantes y en el segundo 4 variantes. Luego hay otro bloque de miscelánea de vasculitis que por ahora no vienen al caso. Esto lo van a abordar con mayor generalidad y profundidad en el capítulo de reumatología. Ahora nos vamos a concentrar en las vasculitis de vaso pequeño que tienen gran afectación renal y que son muy frecuentes en estas vasculitis. Y aquí es para señalar que la vasculitis de vasos pequeños, en esencia, son eh, una, una- tienen una lesión necrotizante focal y hay proliferación extracapilar y clínicamente se comportan como una glomerulonefritis, ¿no? Pausa inmune. Entonces, pausa inmune significa que hay poca cantidad de anticuerpos involucradas en la histopatología. Entonces, hay una glomerulonefritis, pausa inmune, necrotizante focal es la lesión central de este tipo de vasculitis. Y más bien en la vasculitis de grandes y medianos vasos, el compromiso renal es ocasional, ¿no? Y cuando hay, pueden haber cuadros de hipertensión renovascular o fenómenos isquémicos o trombóticos. Entonces, vamos al primer subgrupo, a las vasculitis de vasos pequeños que tienen que ver con el ANCA, ¿no? Aquí hay tres variantes clínicas. La primera y la más frecuente es la poliangiitis microscópica. PMA son las siglas en castellano y las que están entre paréntesis son las siglas en inglés, ¿no? La segunda es la granulomatosis de Wegener y la tercera la granulomatosis de Church-Strauss o eosinofílica, ¿no? Porque es el componente importante en el cuadro, en la entidad. La primera, la vasculitis poliangiitis microscópica, ¿no? Cuanto al compromiso de los vasos, hay afectación de capilares, vénulas o arteriolas de pequeño calibre, como corresponde. La edad de compromiso es sobre todo en adultos mayores. Ambos sexos están comprometidos de forma similar. Y la afectación renal es muy frecuente, como venía diciendo. Aquí esta puede llegar a un 90% de casos, 9 de cada 10. Y algo muy importante es el patrón del ANCA. ¿Cuál es? Es el ANCA-P, o periférico, o perinuclear, ¿no? Entonces, esto se puede encontrar en 9 de cada 10 pacientes. Entonces, con la clínica y las pruebas de laboratorio podemos llegar al diagnóstico y no necesariamente a la histopatología.
Aquí algo de ello, de la histopatología, pero vamos a ver que esto es un área un poco especializada y van a tener que tener un poquito de imaginación porque hay algunas lesiones que no, quizá no las podamos identificar con claridad. ¿No? Aquí he tratado de representar la lesión principal, acá las letras de la A al D. En la primera hay proliferación endocapilar, ¿no? La segunda, la B, ruptura de la pared de los capilares, necrosis fibrinoide en la C y ruptura de la cápsula de Bowman con inflamación densa en el territorio intersticial. En la segunda parte de la histopatología de la pancreatitis microscópica, ¿no? En la primera, células CD68 que pueden ser útiles en el diagnóstico, lesiones necrotizantes, lesiones granulomatosas, lesiones en semiluna y también más nefritis intersticial crónica. Vamos a la segunda variante, a la granulomatosis de Wegener. Aquí hay compromiso tanto de la vía respiratoria superior como inferior. Miren que el compromiso de la vía respiratoria superior es muy frecuente y es 3 veces más a la que se observa en la vasculitis anterior, en la PMA. Entonces, estas lesiones respiratorias altas se manifiestan de acuerdo al territorio, puede haber sinusitis, otitis, rinorrea, en algunos casos marcados puede haber destrucción del cartílago de la pirámide nasal, una nariz sencilla de montar, ¿no? Y a nivel pulmonar, las manifestaciones son variadas, tanto clínicas como anatómicas, ¿no? Incluso podemos encontrar en tomografía lesiones de cavidad o oquedad. Y otra cosa importante es el patrón del ANCA. Esta suele ser ANCA C, ¿no? A diferencia del anterior que es ANCA P. Igualmente un porcentaje alto, 80-90% de los casos. Entonces es bastante útil el ANCA cuando hay estas enfermedades. Generalmente se manifiestan con fiebre, eh, hematuria, manifestaciones de diferentes órganos que nos hacen pensar en una enfermedad sistémica, ¿no? Y de hecho estas no solo son vasculitis renales, sino son vasculitis renal, pero como parte de una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces hay una proteína C reactiva alta, característico de los problemas inflamatorios. Vamos a encontrar probablemente hematuria, compromiso respiratorio, entonces eso ya nos debe ir haciendo sospechar de una enfermedad inflamatoria tipo vasculitis. Obviamente descartando infecciones crónicas como tuberculosis u otras, ¿no? Aquí un poco de la histopatología, ¿no? En las primeras dos es similar al anterior. Y en la C y la D tratan de representar aquí una ruptura de membrana basal con un detalle adicional, ¿no? Un poco, ya entramos un poco en un terreno más difícil. Pero esto es solo para que ustedes sepan que esta es una forma adicional de evaluar estas entidades, que es una opción cuando por la clínica y laboratorio quizás no esté definido qué tipo de lesión hay a nivel renal, ¿no? O a nivel respiratorio y tengamos que recurrir a la histopatología. Pero si por la clínica y laboratorio el diagnóstico está definido, no tenemos que recurrir a la histopatología. Aquí más alteraciones en Wegener. Esto es característico de imágenes de inmunofluorescencia. Aquí hay una lesión similar a la vasculitis anterior y aquí granulomas, ¿no? Incluso ya el patólogo tiene que diferenciar si esos granulomas corresponden pues a vasculitis o a tuberculosis o a sarcoidosis ya con detalles que ellos manejan, ¿no? Y vamos a la tercera variante, la granulomatosis eosinofílica o de Chur-Strauss. Aquí hay un componente importante que es los eosinófilos, ¿no? Dentro de esa necrosis y esa formación granulomatosa. Adicionalmente hay manifestaciones de alergia, ¿no? Rinitis alérgica, asma,
y en el hemograma podemos encontrar eosinofilia. Entonces, y esto, y la presentación clínica de la alergia incluso puede anteceder a la manifestación propia de la vasculitis o el diagnóstico de asma o rinitis alérgica. Puede preceder por tiempo al diagnóstico de la vasculitis. Entonces, sí, hay que tener presente si hay señales de compromiso sistémico para estar atento y no decir que esto es una asma y solo asma, o es parte de un cuadro más general o más sistémico, ¿no? Eh, Tiene esa característica, pero por otro lado, el compromiso renal, la afectación renal es menos frecuente que las otras dos vasculitis, ¿no? 20 a 40%. Y también se presenta a edades más tempranas, ¿no? Eh, Aquí el ANCA igualmente es menos frecuente, la presencia del ANCA es menos frecuente, puede llegar hasta un tercio o la mitad de los casos. Y cuando ello ocurre, el ANCA que vamos a encontrar es el ANCA-P, ¿no? Uno solicita ANCA, se hacen las dos para ver cuál está más alterado. Un poco acá la histopatología, acá es más difícil identificar las lesiones características. Y vamos al segundo subgrupo de vasculitis. Estas son mediadas por complejos inmunes. Las otras eran pausinmunes. Aquí hay más bien complejos inmunes, ¿no? Y aquí tenemos 4 variantes. La enfermedad por anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo, la vasculitis IgA, la vasculitis anti-C1K, que es componente del complemento, y la vasculitis crioglobulinémica. Vamos con la primera. Aquí hay anticuerpos que circulan contra antígenos de la membrana basal del glomérulo, suelen ser cadena alfa 3 y el colágeno tipo 4, ¿no? También hay otros. La afectación renal se comporta como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Eso significa que la función renal se compromete en poco tiempo, ¿no? Entonces, esto tiende a tornarse grave, ¿no? Entonces, y hay que actuar rápido también. Entonces, aquí podemos diferenciar la enfermedad de síndrome, ¿no? De Wood-Pastor. Entonces, hablamos de enfermedad cuando hay propiamente la presencia de los anticuerpos. Puede encontrarse alguna relación, asociación con algún factor, pero probablemente no encontremos ninguno, ¿no? Y esto ocurra espontáneamente. En la clínica también, aparte de la manifestación de una glomerulonefritis rápidamente progresiva a nivel pulmonar, puede haber una hemorragia de hemoptisis y imágenes radiopacas en radiografía o tomografía que sean compatibles con una hemorragia pulmonar, ¿no? Entonces también son hechos de gravedad. Esto suele ocurrir más en personas jóvenes, mientras que en personas mayores la afectación renal puede ser más bien aislada, ¿no? Y como les ya vengo diciendo, acá es una combinación de la clínica, la sospecha clínica, las pruebas de laboratorio y si hay necesidad recurrir hasta la biopsia para un estudio de histopatología. La segunda variante, la vasculitis IgA o púrpura de Schönlein-Steinach. Aquí hay complejos inmunes que contienen IgA, ¿no? Y es una vasculitis que afecta más a población adolescente o infantil, ¿no? Pero cuando ocurre en los adultos es de peor pronóstico y hay una predominancia del sexo masculino. Puede haber una relación estacional, eso se puede dar, entonces puede ocurrir. Y aquí hay, el cuadro clínico tiene cuatro áreas, ¿no? El problema cutáneo, articular, digestivo y renal. En la afectación cutánea vamos a encontrar una púrpura elevada, palpable. eh,
Y eso es una traducción de una vasculitis leucocitoplástica, ¿no? Donde hay el componente del anticuerpo que he mencionado. El compromiso articular pueden haber dolores, inflamación, que esta puede ser transitoria, migratoria, incluso, pero no deformante, ¿no? Y en la afectación del aparato digestivo, dolor, diarrea, incluso sangrado, ¿no? Y implica daño de la pared intestinal. Y en cuanto al problema de la afectación renal, esta puede llegar a la mitad de las personas y aquí podemos encontrar hematuria, ¿no? Hematuria, proteinuria variable, una afectación de la función renal de forma progresiva, aunque eso ocurre menos de los casos y sobre todo en adultos, ¿no? El, el patrón histológico es de una glomerulonefritis mesangial. La vasculitis anti-C1K, que como les dije es parte del complemento, ¿no? Esta es infrecuente, está asociada con urticaria y complemento bajo. Eh, Hay manifestaciones también articulares, pulmonares, oculares y obviamente renales, ¿no? La afectación renal es inespecífica, ¿no? Pero sí de mucha ayuda para identificar que precisamente el riñón está siendo afectado, ¿no? En el glomérulo, a través de la hematuria y la proteinuria, y con valores variables de creatinina sérica. Entonces, si tenemos hematuria, proteinuria y variaciones en la creatinina, obviamente hay un compromiso renal, sobre todo a nivel de glomérulo, y tenemos que estar muy atentos a cómo esto evoluciona, ¿no? Pero aquí el patrón histopatológico es muy variado, ¿no? Tiene 5 variantes histopatológicas, ¿no? Y la presencia del anticuerpo como prueba de laboratorio es bastante característica. Ahora vamos a la cuarta variante de la vasculitis crioglobulinémica, ¿no? Aquí hay depósito de crioglobulinas, ¿sí? Estas son inmunoglobulinas que también forman parte del complemento. Eh, el cuadro clínico puede llamarse una crioglobulinemia, ¿no? Hay manifestaciones cutáneas, articulares, neurológicas y renales. Y hay 3 tipos, ¿no? La de tipo 1, que es a partir de crioglobulinas monoclonales y las otras que son mixtas, ¿no? Las de tipo 1 se relacionan a desórdenes linfoproliferativos, como la macroglobulinemia de Waldenström o el mieloma. En cambio, las otras más a infecciones y sobre todo a infecciones de hepatitis C crónica, ¿no? Entonces, también a enfermedades autoinmunes. Entonces, también cuando hay estos cuadros, uno tiene que pedir su perfil de infecciones, ¿no? VIH, hepatitis B, C, sífilis, Epstein-Barr, etc. Aparte de pruebas de anticuerpos para enfermedades autoinmunes, ¿no? Considerando pues que estamos frente a enfermedades sistémicas, ¿no? En la de tipo 1, la monoclonal generalmente esta es asintomática, pero puede haber síntomas de hiperviscosidad, cuadros isquémicos o trombóticos, ¿no? Las mixtas generalmente tienen una manifestación mucho más florida, ¿no? Aquí hay una triada que pueden tener en cuenta: púrpura, artralgias y debilidad, ¿no? Pero suele ocurrir hasta en 1/3 de los pacientes, ¿no? En la afectación cutánea, hay una púrpura palpable, o lesiones isquémicas, úlceras, incluso fenómeno de Raynaud, y también vamos a encontrar la vasculitis leucocitoplástica. En la afectación musculoesquelética, mialgias y a veces la artritis, ¿no? Y en cuanto a lo neurológico, neuropatía periférica es muy frecuente, ¿no? Entonces el paciente puede tener parestesias y eso ya nos da lugar a pensar que hay ese tipo de compromiso y se corrobora con un estudio de electromiografía, velocidad de conducción nerviosa, ¿no? Y en cuanto a la clínica ampliada, la afectación renal, que puede ir hasta un 60% de los casos,
La clínica es variable, ¿no? Pero el comportamiento es como un síndrome nefrítico. Ya saben cómo se comporta un síndrome nefrítico a diferencia del nefrótico, ¿no? Y el patrón histológico es el de una glomerulonefritis membranoproliferativa con los siguientes datos, ¿no? En microscopía óptica, trombos intraluminales, en inmunofluorescencia, depósitos de IgM, y en la microscopía electrónica, depósitos subendoteliales con patrón en huella dactilar. A nivel pulmonar, pueden haber casos de hemorragia y esto pues, puede tornarse en situaciones graves. Hay otras manifestaciones infrecuentes, pero que se ocurren, pues son señales de gravedad, vasculitis cerebral, hemorragia digestiva o afectación cardíaca, ¿no? Y en cuanto al laboratorio, podemos solicitar creoglobulinas, factor reumatoide y el complemento. Ahora, en general, un poco de los principios de la terapia farmacológica en estos casos, ¿no? Tenemos que manejar algunos conceptos como enfermedad activa, o si la enfermedad está en remisión, o hay recaída, o hay más bien enfermedad refractaria, ¿no? Que no responde a la terapia. Y también las fases del tratamiento. Estamos en una fase de inducción o de mantenimiento. Y los tipos de medicamentos que vamos a utilizar, inmunosupresores, plasmaféresis o profilaxis para infecciones, ¿no? En ese sentido, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Según esta referencia, que es una revisión sistemática importante y reciente, el recambio plasmático, o sea, la plasmaféresis, es efectiva en los pacientes con una insuficiencia renal grave, ¿no? Entonces, en esos casos podemos considerar el uso de plasmaféresis. Y la ciclofosfamida en pulsos puede, en comparación con la de administración oral, puede no ser tan conveniente, ¿no? Entonces, aquí tienen estas dos opciones para que se pueden utilizar de acuerdo a los casos. Acá se señala que en la administración parenteral en pulsos puede haber un mayor riesgo de recurrencia, ¿no? Entonces, ya aquellos que están familiarizados con el manejo de estas enfermedades pueden elegir una u otra alternativa de acuerdo a la situación y a la disponibilidad también, ¿no? Pero la ciclofosfamida no es el único medicamento para la inducción, el inicio del tratamiento. También se puede utilizar rituximab, micofenolato, como alternativas. Y más bien la satioprina, el metotrexato y la leflunomida para el tratamiento de mantenimiento, ¿no? Entonces, esto es un campo que no tiene todo cerrado y siempre se puede investigar para ver qué más opciones o de esquemas de tratamiento pueden brindar mejores resultados y mejores pronósticos. Con eso termino y vamos a pasar a la ronda de preguntas, comentarios que tengan a bien plantear, ¿no? Vamos a empezar con Gisela. Doctor, buenas noches. ¿Y alguna pregunta o comentario? No, doctor, todo quedó claro con respecto a los cuatro tipos de vasculitis que vimos hoy. Bien. Ervin. Doctor, buenas noches. No, Sí. doctor, no tengo preguntas. Muchísimas gracias por la consulta. Hernández Castro. Doctor, buenas noches. Todo claro, doctor. Gracias. Catherine. 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 Kathleen, Jennifer. Kathleen, Jennifer.
Jennifer. Keila. Keila. Doctor, ¿se me escucha? ¿Sí? Ah, ya, sí, sí, doctor, sí, estoy presente. No, doctor, ha estado toda la clase clara, muchas gracias. Sí. Luz. Sí, doctor, todo claro. Bien. María. Sí, doctor, todo claro. Sofía. Todo claro, doctor. Buenas noches. Buenas. Muy bien, entonces, Luz, Sí, doctor. terminamos entonces. Ok, doctor. Doctor, más bien no se olvide de pasarme o colgarlo las diapositivas en el Sí. Teams, por favor. En unos minutos te aviso.